Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar entonces de asfixia neonatal. Yo soy Yasmin Abad, neonatóloga de la clínica. Este es el contenido que vamos a desarrollar alrededor de la charla. Y entonces vamos a empezar. La asfixia perinatal sigue representando un reto en todo el mundo. Es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. La incidencia va a estar determinada por diferentes factores que van a contribuir a la disminución del aporte de oxígeno durante el parto. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año entre 4 y 9 millones de recién nacidos van a sufrir algún grado de asfixia y de los cuales 1.2 millones pueden morir en los primeros días, mientras que el resto pueden tener alguna secuela en el desarrollo neurológico. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la encefalopatía que se presenta secundaria a asfixia perinatal y es la causa más común de lesión cerebral en recién nacidos a término y afecta más o menos entre 1.5 a 3 por 1000 nacidos vivos en países de altos ingresos y corresponde a 1 millón de muertes neonatales y también discapacidades en los que sobreviven. La asfixia severa va a ocurrir entre 5 a 7 de cada 1000 nacimientos. En cuanto a la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada grave en recién nacidos pretérmino, más o menos corresponde entre 37.3 por 1000 nacidos vivos. Acuérdense que es la patología más común en el término, pero también se puede ver en los pretérminos. Y más o menos entre el 15 y el 20% de los recién nacidos pueden morir en el periodo neonatal y un 25% pueden presentar discapacidad en la infancia por secuelas relacionadas a esta patología. 30 al 50% de los bebés tratados aún tienen malos resultados en entornos de altos recursos. Entonces, para hablar de generalidades, la asfixia se relaciona a una interrupción del flujo sanguíneo placentario y hay dos elementos críticos en cuanto a esto se presenta. Entonces, la gravedad de la lesión se va a correlacionar exactamente con la duración y la gravedad de la privación del oxígeno, que va a iniciar entonces una cascada patológica que va a iniciar con hipoxemia, hipoxia, hipercapnia y culmina en acidosis metabólica fetal que va a generar un círculo vicioso y una cascada inflamatoria que va a generar lesión cerebral. 15 al 35% de las encefalopatías hipóxico-isquémicas tienen un evento precipitante en el cual se identifica, mientras que el 50% pueden identificarse. Y en la mayoría de los casos se identifica al menos un factor de riesgo que pueda estar relacionado a asfixia. Entonces, la asfixia es más importante prevenirla que tratarla. No solo se trata pues de identificar los factores de riesgo durante el trabajo de parto, sino también de tener los recursos disponibles para responder ante esta emergencia, como la disponibilidad de salas quirúrgicas, contar con el equipo adecuado y completo para reanimación neonatal y gente entrenada y competente para atender estas situaciones. Entonces vamos a empezar con unas definiciones importantes. La encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces es el comportamiento neurológico anormal en el periodo neonatal que ocurre después de una hipoxia y isquemia perinatal y la gravedad va a estar clasificada en leve, moderada, severa según algunos parámetros que vamos a ver posteriormente. Tenemos que tener otras definiciones en mente, como la hipoxia, que denota una falta parcial o completa, dada por anoxia del suministro de oxígeno al cerebro, y la isquemia es la reducción parcial, pues o sea, total del flujo sanguíneo al órgano, principalmente pues del cerebro, comprometiendo el flujo de oxígeno y los nutrientes como la glucosa. Entonces, para definir asfixia, entonces se refiere al suministro interrumpido de oxígeno a través de la placenta y del cordón umbilical al feto, lo que lleva entonces a una combinación de hipoxemia e hipercapnia y una interrupción total del oxígeno que genera entonces una glicólisis anaerobia, una acidosis láctica, una acidosis metabólica que va a generar un círculo de inflamación y lesión cerebral. Según ASCON, que es la Asociación Colombiana de Neonatología, tenemos dos definiciones, tanto bioquímicas como clínicas, que son importantes
para determinar la asfixia. Entonces, cuando la definen bioquímica es cuando hay un intercambio gaseoso alterado y una interrupción del flujo sanguíneo placentario que lo representa por un pH en la primera hora de vida en la arteria umbilical menor de 7.15, que refieren acidosis fetal severa. Y clínica es cuando hay una falla en iniciar o sostener la respiración espontánea con una hipoxemia e hipercamia progresiva que van a llevar a una acidosis fetal. Estos son los elementos críticos que se producen cuando hay una asfixia. Acuérdense que hay un periodo de hipoxemia e hipercamia que genera una cascada inflamatoria que va a alterar entonces el flujo sanguíneo cerebral, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a generar una cascada inflamatoria con citoquinas proinflamatorias, quimoquinas, y esto va a generar un daño cerebral. Entonces, como les dije anteriormente, la asfixia la clasificamos en grave, moderada y leve, de acuerdo a algunos parámetros que son importantes, y entre ellos ustedes ven que el APGAR es uno de los parámetros más importantes para clasificar la asfixia. No solo es el único, pero es muy importante para clasificarla. Definimos entonces como asfixia perinatal grave cuando hay 3 de estos. Cuando hay un APGAR menor de 5 a los 5 minutos, cuando los gases tenemos un pH menor de 7 y una base exceso de menos 16, cuando clasificamos al niño con un grado de encefalopatía Sarnat 2 o 3, que ahorita se les va a mostrar, y un lactato más de 12 en la primera hora. Eso es cuando clasificamos una asfixia grave. Una asfixia moderada, entonces cuando el APGAR es menor de 7, a los 5 minutos, los gases tenemos un pH de menos de 7.15 y cuando la encefalopatía es Sarnat 1 o 2. Mientras que la leve tenemos un APGAR a los 5 minutos menor de 7, pero los gases y el pH del cordón es más de 7.15 y no debe tener ningún grado pues como de encefalopatía. Tenemos que hay niños que no se leen los libros y tenemos que hay bebés que presentan acidosis metabólica pero sin compromiso clínico o neurológico, y es aquellos en los que el APGAR les da más de 7 y el pH en los gases les da menos de 7.15, y descartamos completamente asfixia cuando el pH es normal y el APGAR ya es mayor de 7. Tenemos entonces que reconocer que existen ciertos factores de riesgo para aquellos niños en los que van a tener un evento intraparto. Entonces, estos factores de riesgo pueden ser maternos relacionados a la placenta del cordón o propios del recién nacido. Entonces, los maternos son diabetes gestacional, trastorno hipertensivo asociado al embarazo, infecciones, choque en la materna, ruptura uterina, anemia o embolias amnióticas. En cuanto a la placenta o al cordón, una abrupción placentaria, una hemorragia fetomaterna, infección o inflamación intraamniótica, inserción inadecuada del cordón o basa previa. Y en cuanto a los del recién nacido, alteraciones en la vía aérea del recién nacido, alteraciones neurológicas, cardiopatías graves, compromiso circulatorio grave, efectos de medicamentos de la madre, y tener en cuenta los bebés con restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, como para ir caracterizando esto, existen unos eventos que se conocen como los eventos centinela, que son los que nos deben alertar y debemos intervenir rápidamente para evitar desenlaces fatales. La abrupción de placenta mayor del 50%, un prolapso del cordón umbilical, un embolo de líquido amniótico y un colapso cardiovascular en la madre. Los que están abajo no son eventos centinela, pero son eventos que pueden alterar el bienestar fetal, como por ejemplo el expulsivo prolongado, tener un APGAR bajo o monitoreos fetales alterados. Entonces, recientemente se está publicando sobre la triada maternoplacentaria fetal, que son diferentes fenotipos, que hay enfermedades que afectan tanto a las maternas como a los recién nacidos y que pueden generar daños en el cerebro neonatal, y que la importancia es reconocerlas, intervenirlas tempranamente, porque en este periodo el cerebro neonatal es muy sensible a neuroplasticidad.
Entonces hablan del exposoma, que son las respuestas del cerebro a la interacción entre factores estresantes tóxicos endógenos y exógenos. Endógenos como los genes, el metabolismo, el microbioma, los exógenos como el ecosistema, el clima, la luz, el ruido, los tóxicos ambientales, y otros como por ejemplo el estilo de vida, las drogas, el alcohol, el tabaquismo, el sueño y el estrés. La idea es impactar sobre esto en el periodo en el periodo de neuroplasticidad para generar como mejor diagnóstico y pronóstico. Vemos entonces que la inflamación también tiene un papel importante en asfixia y se han relacionado algunas citoquinas que se miden y que están asociadas a asfixia perinatal moderada y grave y que dan alteraciones en los desenlaces neurológicos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar clínicamente a estos pacientes? Tenemos que tener 3 características importantes. Entonces, son la evidencia del sufrimiento fetal o riesgo pues, de hipoxia o isquemia que esté dado pues, por alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, un evento centinela o eventos de acidemia fetal con la necesidad de reanimación en sala de parto o puntuaciones bajas de Apgar o un síndrome neurológico neonatal manifiesto en las primeras horas o días de vida. Es importante para nosotros, para clasificar la asfixia, reconocer y medir bien el Apgar. El Apgar es un parámetro importante de vitalidad que lo describió en 1952 la doctora Virginia Apgar. La idea era para decir el estado clínico del recién nacido y definir que el recién nacido necesitaba una rápida intervención para establecer la respiración. El Apgar mide 5 características que es muy importante clasificarlas de forma adecuada porque puntuaciones bajas de Apgar se asocian a mal pronóstico y puntuaciones bajas de Apgar nos tienen que decir a nosotros los pediatras que tenemos que actuar. Y el Apgar lo clasificamos nosotros o la persona que esté en contacto el primer contacto con el recién nacido. Entonces, la apariencia se refiere pues entonces al color de la piel y las mucosas. Entonces, 0 cuando está cianótico pálido, 2 cuando está rosado. El pulso, que es la frecuencia cardíaca, es muy importante medirla. Usualmente en situaciones de estrés la medimos en la base del cordón o con el fonendo a la auscultación. Contamos en 6 segundos y multiplicamos por 10 y esa es la frecuencia cardíaca y la clasificamos según pues si está ausente o más de 100. Perdón. Gesticulaciones, que es la irritabilidad refleja. Hay bebés que no responden a estas características, hay otros que hacen muecas y los que hacen todos estornudos y llanto tienen un puntaje de 2. Actividad se refiere entonces al tono muscular, cuando está completamente flácido es Apgar de 0. Cuando tiene una flexión moderada de las extremidades superiores o cuando tiene una buena flexión y tiene movimientos espontáneos y activos, ya le damos un puntaje de 2, mientras que el último parámetro es la respiración, que está ausente. Cuando hay 1 es que está irregular y el llanto está débil, y ya un puntaje de 2 es cuando está regular y el llanto fuerte. Entonces, ningún niño nace con Apgar de 10. Siempre nacen cianóticos, les falta un poquito de tono, entonces es importante clasificarlos al momento de nacer para mirar qué intervenciones se les tiene que hacer. Una puntuación de 0 a 3 a los 5 minutos se relaciona entonces con mayor morbilidad neonatal, y la puntuación solamente de Apgar no predice el daño neurológico tardío. Y este Apgar se va a ver influenciado no solo por la edad gestacional, sino también por uso de medicamentos de la madre, por las condiciones de la reanimación o alteraciones cardiorrespiratorias y neurológicas. Tener en cuenta que cuando yo modifico algo en el algoritmo de reanimación, puedo tener modificaciones en el Apgar y modifico los componentes.
En cuanto al tratamiento, entonces el concepto de neuroprotección se refiere al tratamiento dirigido a prevenir la lesión neuronal en casos de encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia actualmente es el único procedimiento del que se tiene evidencia sobre los beneficios como neuroprotector. Sin embargo, muchos recién nacidos pueden desarrollar eventos adversos importantes. Es importante reconocer que a pesar de ser una terapia efectiva, entre el 40 y el 50% de los bebés tratados con hipotermia pueden morir o sobrevivir con alguna discapacidad neurológica grave. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es una terapia que sea inocua. El objetivo de la hipotermia entonces es disminuir el consumo de ATP, disminuir la síntesis de radicales libres, tratar de controlar la cascada y la reacción inflamatoria que se genera con todo ese proceso de hipoxia e isquemia e inhibir la apoptosis celular. La idea entonces es iniciarla lo más rápido posible, mantener una temperatura entre 33 a 34.5 grados por 72 horas e iniciar luego esta fase de hipotermia, una fase de recalentamiento y hacer seguimiento a estos pacientes con exámenes porque esta terapia puede alterar muchos de los órganos. Entonces, ¿quién va a cumplir los criterios para meterlos a terapia hipotermia? Entonces, se tienen que tener varios criterios A, B y C, dependiendo pues como de las características de lo que vamos viendo en nuestros pacientes. El criterio A son aquellos bebés en los que le hacemos unos gases en la primera hora de vida con un pH menor de 7, una base de exceso de menos 16. El criterio B son aquellos en los que tienen un pH entre 7.01 a 7.15, el déficit de base entre 10 a menos 15,9, con historia de evento perinatal agudo, con un Apgar menor de 5 a los 5 minutos, o aquellos en los que se necesite 10 minutos de ventilación con presión positiva. Y el criterio C se obtiene mediante un examen neurológico del recién nacido, que son los que les aplicamos la escala de Sarnat, que nos va a mirar cómo está la actividad espontánea del bebé, la postura, el tono, algunos reflejos primitivos, las pupilas, la frecuencia cardíaca y la respiración. Esto lo hacemos nosotros y según la escala de Sarnat definimos qué bebé puede beneficiarse de la terapia de hipotermia. Sabemos entonces que esta terapia puede tener no solo compromiso en el sistema nervioso central, sino que también estos bebés sometidos a terapia de hipotermia pueden tener alteraciones a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel renal y a nivel cardíaco. Es importante, según pues, el protocolo de cada institución, hacerles exámenes seriados para evaluar algunas pruebas que puedan denotar este compromiso. Entonces, el impacto de la terapia de hipotermia se debe iniciar pues como lo antes posible en la fase latente, cuando el metabolismo oxidativo se haya recuperado parcialmente y antes de que se produzca una insuficiencia mitocondrial tardía. ¿Cuáles son entonces las complicaciones de la hipoxia y la isquemia? A nivel neurológico, las crisis convulsivas, a nivel cardiovascular, estos niños pueden tener bradicardia, hipotensión y necesidad de soporte. A nivel respiratorio, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar secundaria, asfixia. A nivel renal, disminución en la diuresis, oliguria, insuficiencia renal aguda. A nivel gastrointestinal y hepático, alteración en las pruebas hepáticas e hipoglicemia, y pueden tener coagulopatías y sangrados. Entonces, si ven, no es una terapia que sea como muy fácil e inocua. Nos vamos a centrar un poquito pues en las convulsiones, que son las que dan el pronóstico finalmente pues después de esta terapia. Las convulsiones prolongadas pueden empeorar la lesión cerebral porque aumentan las demandas metabólicas y la formación de radicales libres, alteran la conectividad y la plasticidad sináptica. Estas pueden causar daño tisular que pueden generar alteraciones neuronales y efectos adversos. La alta carga de convulsiones
se ha asociado a un riesgo particularmente alto de muerte entre un 21 y un 26% de los pacientes, y sabemos que los bebés que tienen convulsiones graves pueden tener alteraciones en los ganglios basales, y esto es lo que da el compromiso posterior. Tenemos entonces que el efecto de las convulsiones pueden estar relacionados a malos resultados de desarrollo neurológico a la edad de 2 a 4 años, y según la carga de las convulsiones puede estar asociado a tasas de muerte, microcefalia, parálisis cerebral grave, y estas pueden aumentar significativamente de acuerdo pues como a la carga alta de convulsiones. ¿Cuáles son entonces los desenlaces de estos pacientes? Pueden ser a corto plazo, pueden ser muerte, convulsiones, y a largo plazo pueden tener compromisos motores como parálisis cerebral, sensoriales como pérdida auditiva y compromiso visual, cognitivos como problemas de atención y memoria, tienen menores niveles en el colegio, pueden tener problemas de atención, irritabilidad, y TDAH, neuropsiquiátricos como síntomas psicóticos, y pueden tener trastornos del espectro autista. Entonces, el daño neurológico perinatal es considerado como la lesión del cerebro que altera la integridad estructural y funcional del sistema nervioso, y la encefalopatía hipóxico-isquémica va a representar la causa más frecuente de padecimientos neurológicos en el periodo postnatal temprano, y es de origen de secuelas neurológicas a corto, a mediano y a largo plazo, como retraso psicomotor, sordera, ceguera, parálisis cerebral, crisis convulsivas, epilepsia, trastornos de conducta y aprendizaje. A pesar de no existir seguimientos, existen algunas publicaciones que pueden evidenciar desenlaces específicos en estos bebés con hipotermia. En una cohorte, 8% de los bebés fallecieron durante la hospitalización, 50% pueden presentar retardos en el neurodesarrollo, 37% problemas en el lenguaje y 32% problemas cognitivos. Y usualmente estos grupos de bebés tienen peores resultados a nivel escolar. Entonces, esto es como una gráfica que nos dice que el daño cerebral pues, puede ser pues a nivel a corto plazo y a nivel de largo plazo, generando pues parálisis cerebral y todas las alteraciones que les había mostrado previamente. ¿Cómo se va a seguir a estos pacientes? Entonces, con potenciales auditivos, usualmente pues, los bebés que presentan asfixia perinatal tienen factor de riesgo para una pérdida auditiva neurosensorial, con una incidencia entre el 5 al 10% de los pacientes, con neuroimágenes, principalmente la resonancia. El TAC es útil cuando sospechamos de una hemorragia extraxial, y la resonancia, si hay encefalopatías moderadas a graves, puede tener compromiso en ganglios basales y tálamo, y ese es el seguimiento que se le debe hacer a los pacientes a largo plazo, con valoración pediátrica, por neurología, por psiquiatría, por un grupo de terapia física ocupacional. También medirle pues escalas del desarrollo, tamización auditiva y oftalmología, muy frecuente porque estos bebés pueden tener muchas alteraciones a nivel neurológico. Entonces, en cuanto a las perspectivas éticas y legales, no siempre pues se suspende el manejo por sino también por morbilidad, dependiendo pues cómo vaya dependiendo de las complicaciones y cómo vaya a ser la calidad de vida al futuro, y los padres también tienen posibilidades para decidir cuando la calidad de vida de su bebé va a ser deficiente. Es importante reconocer que esta terapia no es inocua y puede tener muchas complicaciones. Y en cuanto a las conclusiones, sabemos que la asfixia es una de las patologías en el neonato con mayor morbilidad y mortalidad. Es clave reconocer rápidamente los factores de riesgo para prevenirla
Es importante clasificarla y evaluar si el bebé es candidato para ingreso a terapia de hipotermia, reconocer que no son una terapia inocua y se debe realizar un seguimiento a largo plazo porque estos niños tienen alto riesgo neurológico. Esta es la bibliografía que usamos y muchas gracias. Doctora, muchas gracias. No sé si de pronto alguien más del área de pediatría le gustaría hacer anotaciones adicionales al respecto del tema o alguien del área de obstetricia. Buenos días, doctor. Soy la doctora Ana Real, pero yo quería pues como hacer algunas anotaciones al respecto, y es que digamos que para nosotros como pediatras es una situación, pues este es uno de los diagnósticos quizás que nos angustian más, porque como ya nos mostró Yasmín, es una situación que no solamente va a traer consecuencias inmediatas para el bebé y para esa familia, sino también unas consecuencias bastante devastadoras a largo plazo. Para nosotros es muy importante digamos que los colegas obstetras entiendan un poquito que la clasificación para nosotros desde el minuto del APGAR es bastante importante porque es lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, y esa es la razón por la que nosotros somos muy estrictos con esto. El APGAR no es una medida subjetiva, y uno ve con frecuencia cómo el personal de enfermería o incluso pues algunos obstetras miden el APGAR al ojo. Realmente hay muchos estudios que dicen que en situaciones de estrés, y es lo que pasa con los algoritmos de reanimación, a uno se le olvida y puede sobreestimar o subestimar esa pequeña tablita que nos mostró Yasmín, que son 5 parámetros y cada parámetro puntúa de 0 a 2, y esa es la razón por la que nosotros en cada sala de partos tenemos pegada la escala del APGAR, porque ni siquiera nosotros que atendemos bebés todos los días podemos, o sea, no es correcto clasificar el APGAR simplemente mirando al bebé y ya. Es importante que se haga de una manera objetiva, y como les digo, en situaciones de estrés a veces uno puede subestimar o sobreestimar el puntaje, y el puntaje es indispensable para clasificar al bebé de forma adecuada. Entonces, esa es la razón por la que el puntaje está ahí, la escala está ahí, y el deber ser es que cuando nosotros asignemos un puntaje deberíamos incluso decir en qué ítem le quitamos, ¿cierto? Entonces, no es que le di tanto porque en color tenía tanto, en tono tenía tanto, ¿cierto? Esa es la primera. Y la segunda es que incluso pues los estudios actuales o toda la parte pues como este tema en neonatología va encaminada incluso a demostrar que la asfixia perinatal leve no es tan leve como creemos, y que incluso aunque creamos que es muy leve, deja secuelas y tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Y los estudios están enfocados ahora en si esos niños de leve también se podrían beneficiar de terapia de hipotermia. Eso todavía no está demostrado, pero lo digo más para que crear un poquito de conciencia y un poquito de sensibilización al respecto, y es que, no, se asfixió, pero no tanto, menos mal. Realmente leve incluso es mucho, porque las consecuencias son muy graves, no solamente para el bebé, sino para toda una familia, y como ustedes vieron, es un seguimiento bastante importante, un seguimiento bastante importante que genera muchos gastos económicos. No solamente pues todo lo emocional, psicosocial y todo lo que tiene que ver con estas familias, sino también el gasto en salud. Entonces es como la idea pues como de esta reunión era hacer un poquito de sensibilización al respecto, porque esto no es una cosa como que pasó y ya, y lo reanimaron y salió y gracias a Dios y se acabó el problema. O sea, realmente el problema apenas está empezando. Voy a contestar de una vez lo que dice ahí, de que es importante cuando el pediatra no ha llegado al minuto establecer quién mide el APGAR, que es una pregunta que pusieron en el chat. La idea es que ese APGAR lo debe asignar el que está atendiendo al bebé, y siempre hay, en teoría, alguien encargado de atender al bebé, sea el personal de auxiliar de enfermería o de jefe de enfermería o el pediatra. Entonces, realmente el APGAR lo debe asignar la persona que está atendiendo al bebé, porque es el que está pudiendo evaluar directamente y objetivamente los parámetros del bebé, y es el que está al frente de la tablita, que como les digo, en cada servocuna está pegado el APGAR, el puntaje como tal, para que sea asignado de forma correcta. Gracias. Ana, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta para ustedes en el área de pediatría, y es la siguiente. En la conferencia nos hablan de unos gases arteriales que se toman en la primera hora, y también en la literatura, y como hemos querido establecer por mucho tiempo, a veces con poco éxito, es si yo
analizo el gas arterial que capturo del cordón umbilical apenas el bebé nace, o en esos primeros minutos, que hay unos parámetros que los hemos discutido mucho tiempo, en vez de los gases arteriales que voy a adquirir del bebé en la primera hora, ¿eso realmente sí marca la diferencia o para ustedes es preferible que sean los gases de esa primera hora a que sean los gases que uno adquiera del cordón umbilical? Realmente, doctor, lo ideal y el criterio diagnóstico es con gases de cordón umbilical. Lo que pasa es que debe ser pues una técnica adecuada y de hecho como parte de todo este plan que estamos haciendo con la doctora Catalina es hacer una capacitación y un protocolo un poco más estandarizado de la muestra de estos gases de cordón, porque realmente muchas veces si no se hace como la técnica adecuada y el ASA como se debe hacer al momento del nacimiento, pues cuando ya uno pide los gases ya no es posible tomarlos. Entonces, idealmente, y lo que dice la literatura es que son los gases del cordón umbilical. Los gases de la primera hora de vida son una alternativa en esos pacientes que por A o por B no se tomaron los gases del cordón en el momento, digamos, oportuno. Pero realmente el deber ser es que deberían ser gases de cordón umbilical. O sea que digamos que es importante para esa conducta. O sea, el esquema mental que debemos formarnos todos es que ojalá lleguemos a ese punto que está diciendo la doctora Ana, y es que tengamos las diferentes técnicas bien depuradas, la mentalidad depurada de que vamos a adquirir los gases arteriales del cordón umbilical, y yo pienso que eso nos va a dar con el tiempo una mejor visión realmente de este tipo de casos. Y lo otro que quería de pronto preguntar es, yo sé que nosotros tenemos unas estadísticas del comportamiento neurológico de los bebés que tienen asfixia perinatal, pero en la población general, esos compromisos neurológicos sin que haya asfixia perinatal son muy diferentes realmente. Doctor, no le entendí bien la pregunta, o sea, que si hay mucho, pues que si hay evidencia suficiente para decir que a estos niños neurológicamente les va peor. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es cuál es la gran diferencia que es importante a que a todos nos quede claro de cuál es el comportamiento neurológico de la población no expuesta a asfixia a los que se han expuesto a asfixia, ¿ya? Y entonces yo pienso que eso también genera mucha conciencia de la importancia pues del tema como tal. Pues, o sea, realmente sí hay pues como evidencia suficiente para decir, como decía Yasmín, que el resultado es muy malo, no solamente a nivel pues como el neurodesarrollo y obviamente los niños que tienen parálisis cerebral, eso es muy llamativo y todo el mundo se da cuenta, pero incluso los niños que no tuvieron asfixias tan graves o que no tienen resultados tan graves tienen un impacto negativo en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, a nivel comportamental, a nivel neuropsicológico. Entonces, el impacto es bastante marcado. Pues yo no me sé los números, doctor, pero realmente sí hay unas diferencias muy grandes y muy significativas. No sé si alguien tenga algo más que aportar pues del grupo de pediatras. Yo quería poner algo acá que pusieron en el chat. Y hola. Dame un segundo, Heidi, que ya vamos a dar la palabra. Alguien que puso algo en el chat acá y es cierto, y es que el Apgar debe asignarse, el Apgar es al minuto y a los 5 minutos, no es el Apgar inmediatamente el niño nace. ¿Por qué? Porque el niño nace y muchas veces el niño puede estar muy flácido y simplemente con secarlo y estimularlo el niño empieza a llorar, y por eso nosotros, yo no sé si ustedes han notado en las herbocunas, eso tiene un timer o un segundero que nosotros ponemos una vez el niño nace, y eso al minuto pita, y eso tiene una razón de pitar al minuto, y si se fijan pita al minuto, a los 5 y a los 10, y es porque arma una alerta para el personal que está atendiendo al recién nacido de que es el momento de asignar el app, ¿listo? Entonces, para eso también pues es importante que lo tengamos en cuenta, que lo puso una compañera pues acá en el chat. Pues doctor Arturo, que es el que dirige la reunión, yo creo que podemos empezar a darle la palabra a los otros compañeros, o tienes algo más para eso. Perfecto, Ana, no, muchas gracias por tus anotaciones. Y lo otro, antes de darle la palabra a quien estaba por ahí como pidiéndola, por favor, mientras estamos en esta conversación, ustedes pues se pueden meter al chat
e ir firmando la asistencia. Tanto personal de la clínica de Prado como personal externo, por favor, firman la asistencia. Lo pueden hacer mientras vamos conversando y se meten al chat. No los va a sacar de la reunión si ustedes entran a ese link. Bueno, dale. ¿Quién quería conversar con nosotros también? Buenos días, soy Heidi, Hola, Heidi. neonatóloga de acá de la clínica. Dale, de quería una. hacer 3 anotaciones. La primera, la única terapia de neuroprotección que existe en los recién nacidos a términos es la terapia de hipotermia. Creo que nuestra clínica es donde ya sabemos que nacen más bebés de toda la ciudad, entonces es una prioridad. Contemos con la máquina de hipotermia nuevamente, porque los mayores resultados de este procedimiento o de este tratamiento, que no es que no sea inocuo, realmente las cosas negativas que trae es realmente que alarga los tiempos de prolongación y bradicardia, versus todos los beneficios que trae a largo plazo, pues eso es nada. El verdadero resultado de la hipotermia se ve en las primeras 3 horas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a un bebé lo tenemos que remitir? Se va a pasar el tiempo. Entonces, mientras consiguen la ambulancia, lo hemos visto, son horas que son demasiado valiosas para ese cerebro de ese bebé. Entonces, yo pienso que sí es una prioridad que tengamos nuevamente esa máquina de hipotermia, y no una, sino 2. Y ojalá con NIRS, para que podamos mirar cómo está esa perfusión cerebral. Realmente, tal vez uno lo mira como que es algo costoso, pero realmente no es costoso si vemos todo lo que nos va a beneficiar y lo costoso que sale un bebé con una asfixia severa. Ya que decía el doctor Arturo, yo quisiera pues de pronto que miraran cuáles son los desenlaces de neurodesarrollo de estos bebés a largo plazo. Pues son bebés que terminan muchos con gastrostomía, muchos bebés que terminan con traqueostomía, se acaba la calidad de vida de familia, se separan, se divorcian y es toda una tragedia. Entonces yo creo que es un tema demasiado importante en el que todos nos debemos sensibilizar. Segundo punto, si bien es cierto que la cesárea no ha demostrado ser superior para los resultados de asfixia, yo sí creo que existen maternas, como bien lo dijo la doctora Yasmín, las hipertensas, las obesas, incluso el hipotiroidismo se sabe hoy en día, y casi que la mayoría de las pacientes de alto riesgo que nosotros recibimos que deben recibir una vigilancia estrecha. Entonces a mí sí me preocupa, me queda a mí la duda, a veces con tanto voleo, tanto volumen de pacientes que nosotros manejamos, sí se le puede hacer un control parto estricto a esas maternas. Entonces yo no sé qué posibilidades hay de pronto de contar con internos o con médicos generales que estén ahí como al pie de estos casos así tan de riesgo, porque cuando nosotros leemos las historias de los de asfixia, generalmente casi que todas son muy parecidas. Materna, 40 años, primigestante, obesa, diabética, hipertensa, hipotiroidismo, trabajo de parto, misoprostol, reanimación in útero 1, reanimación in útero 2, luego ya bradicardia, se lleva forceps fallido, cesárea. Entonces uno se pregunta si de pronto no por culpa de nadie, sino que sabemos el volumen, y yo veo el volumen de pacientes que hay, que siempre están muy ocupados los ginecólogos y de pronto requieren de una ayuda en cuanto a la vigilancia de estos trabajos de parto. Y 3, de pronto mirar con las GPS que no están haciendo de pronto unos controles adecuados, porque las maternas llegan en condiciones de obesidad o con diabetes no controladas, y todos estos son factores para la asfixia. Muchas gracias. Perfecto, Heidi. Ya le voy a dar la palabra a David, que también solicitó el espacio. Bueno, antes de eso, sí es importante que todo este grupo de trabajo que está escuchando la reunión sepa que el tema de la reanimación intrauterina en las diferentes patologías maternas y fetales, pues es un tema del día a día. Todos los que trabajamos en el área de obstetricia siempre quisiéramos entregar bebés con Apgar que estén por encima de 7 al minuto. Ese es el objetivo que uno siempre tiene en estos casos. Y hay algunos factores, tanto de índole médico como administrativos, y el andamiaje, del volumen, que a veces pues, no permiten que seamos 100% efectivos, ¿no es cierto? Obvio, todas estas reuniones se hacen, los comités de morbimortalidad se hacen
para que tengamos un continuo análisis y una continua evolución de los buenos resultados que queremos tener. Lo que pasa es que lograr el 100%, pues, digamos, en los sitios de alto volumen como esta institución y como algunas instituciones que nos están escuchando, pues a veces no es tan fácil. Sin embargo, sí es importante tener presente que desde el área del trabajo de parto, desde el área prenatal, antes del trabajo de parto, hay siempre cosas por hacer para que los bebés lleguen en la mejor condición al trabajo de parto o al nacimiento, si son por una cesárea electiva o algo pues como tal. David, te damos la palabra. Buenos días. Yasmín durante la charla mencionó que el 50% de los pacientes que presentan asfixia no se identifica un factor predisponente. La pregunta es, ¿en la evolución de la enfermedad se identifica el factor causal o ese 50% permanece sin identificar? David, no, usualmente no identificamos ese factor. A veces pues nos queda muy difícil. Ok, gracias. De todas formas, es importante que, por ejemplo, aquí en este momento, David, que es del área de anestesia, entra y hace una pregunta al respecto del tema. A ver, es importante entender que el binomio madre-hijo es manejado por equipos de trabajo. Este es un tema que no es solamente ni del obstetra, ni del anestesiólogo, ni del pediatra, ni de la enfermera jefe, ni del auxiliar de enfermería, sino que compete a todos nosotros. O sea, todos nosotros debemos tener en cuenta que hay algún grano de arena que nosotros aportamos para que la asfixia perinatal cada vez sea menos. O sea, nunca creamos que esto es un tema que es solamente el obstetra y el pediatra, ¿no? Los anestesiólogos tienen mucho que ver ahí también, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos que haya una ayuda especial en la hidratación de la paciente, en la aplicación de las analgesias epidurales, cuando, por ejemplo, se comentaba ahora que vamos a instrumentar un parto, en muchas ocasiones necesitamos el apoyo de todo el equipo. Entonces, pues es importante tener presente que este es un tema que compete al manejo interdisciplinario de cualquier ambiente perinatal. Entonces, todos tenemos que ver ahí, todos tenemos algo que aprender del tema y con seguridad vamos a hablar de asfixia perinatal pues hasta el fin de los días, pero cada vez con la intención de que tengamos mejor recurso para disminuir la incidencia de esta situación. Por eso es que nosotros vamos a hacer una capacitación en monitoreo fetal, como lo venimos haciendo hace muchos años, en que se capacita y recapacita y vuelve y se capacita, porque todos necesitamos escuchar siempre los conceptos alrededor de la asfixia perinatal, lo que tiene que ver con este tema. No sé si alguien más quiera aportar algo a la reunión. Arturo, yo veo varias manos levantadas. David, no sé si quiere volver a hablar, sigue con la mano levantada. Espérate, yo me fijo. No la vio la. Ok. ¿Aló? La mano No que sigue. no. Ah, sigues tú, Cata. Dale. Sí, listo. No, pues primero quiero agradecer pues al grupo de pediatría y neonatología pues por esta aclaración. Para nosotros como obstetras es muy importante entender los criterios con los cuales se hace el diagnóstico de asfixia, obviamente para entender, digamos, toda la ruta desde la fisiopatología y desde lo que nosotros podemos hacer para evitar esto. O sea, por eso estamos aquí reunidos y por eso, como dijo la doctora Ana, estamos como en una campaña de ataque. Quiero rescatar un poco la preocupación de la doctora Heidi en cuanto a los factores de riesgo. Pues yo también reviso todas las asfixias que ocurren en la clínica, pues desde el lado de obstetricia. Desafortunadamente, casi pues la gran mayoría de pacientes tienen todos esos factores de riesgo que ella mencionó para asfixia. O sea, estamos en una clínica que maneja este tipo de casos, digamos, en un porcentaje muy alto, pero estamos tratando de depurar la manera de hacer, pues digamos, como una vigilancia estricta a todas las pacientes, porque finalmente, de alguna manera, todas tienen este riesgo.
pues por muchos factores. Entonces, pues para darles la tranquilidad de que lo estamos trabajando y evaluando la mejor manera de hacerlo. Y el último comentario que quería hacer, y es también una pregunta, derivado pues de lo que hablamos hoy, de lo que escuchamos, entiendo, y lo que dijo pues la doctora Ana, el APGAR, el primero, se mide al minuto. Yo veo muchas veces en las historias que reviso de asfixia, que obviamente, por ejemplo, que ha habido un factor de riesgo claro, de pronto una extracción difícil o una instrumentación de parto por estado fetal insatisfactorio, para que no volvamos a decir sufrimiento fetal, que ya no utilizamos esa nomenclatura. Yo lo que veo es que hay orden de pinzamiento temprano del cordón y quisiera preguntarles si esto es realmente una conducta que debe tomarse primero, dado que pues es pues todavía, digamos, antes del minuto, que es lo que está establecido como para el pinzamiento oportuno del cordón, no podemos establecer realmente cómo es el estado del neonato. Y segundo, no estaríamos de pronto, digamos, como dificultando algún tipo de recuperación que pueda darse a través del cordón umbilical, si todavía no estamos con certeza de la asfixia. Entonces eso es más como una pregunta para pediatría, porque lo que he visto en muchas historias es que la orden, digamos, del pinzamiento temprano viene de pediatría, o si existe pues la indicación, que nos cuenten bien cuál es esa indicación de hacer el pinzamiento temprano en estos casos. Mil gracias. Yo le daría la palabra por ahí derecho al doctor Jaime Martínez y yo pienso que de pronto nos puede responder de una vez la pregunta que deja en el auditorio la doctora Catalina, o si no, que tome la vocería o la doctora Yasmín o la doctora Ana, no sé, ustedes deciden. Danos, Jaime. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, según las guías de reanimación del NALS, la idea es no mantener, o sea, no es indicación tener no retrasar la reanimación por tener el cordón sin pinzar durante 1 minuto. Esa decisión la toma el pediatra que tiene la vocería de la reanimación, pero está en boom en este momento la reanimación con cordón indemne, pero tenemos que hacer el protocolo y tenemos que hacer las guías para hacer eso. Porque ustedes están en un campo totalmente estéril y nosotros no podemos entrar sin estar estériles en ese tipo de reanimación y no tenemos los equipos que lleguen hasta la sala de cirugía, hasta la mesa de cirugía para hacer la reanimación con el cordón indemne. Esa es como la respuesta. Bueno, yo quería hacer una intervención más tratando de sensibilizar a todos los compañeros, tanto pediatras como obstetras. Yo trabajo en el área de acá de la unidad neonatal, pero también hago consulta externa y ustedes no sé en eso. En la parte de asfixia perinatal hubo un gran giro desde que se está utilizando la terapia de hipotermia. La terapia de hipotermia ha cambiado el pronóstico y la morbimortalidad de forma significativa en los pacientes con hipotermia. Tener una hipotermia es una catástrofe. Tener una asfixia es una catástrofe desde el punto de vista neurológico para un niño. La terapia de hipotermia lo que hace es disminuir toda esa morbimortalidad en estos niños. La mayoría de los niños quedan con secuelas, pero con secuelas leves. Si reciben la terapia de hipotermia. Si no reciben una terapia de hipotermia, nosotros en el consultorio vemos niños con secuelas motoras y secuelas cognitivas traumáticas gravísimas, ¿cierto? Eso implica unos costos altísimos, tanto para las familias como para las EPS de estos niños. Implican costos de la familia en cuanto a la parte psicológica, en la parte afectiva. Hay rupturas
familiares. Ustedes no saben lo que uno tiene que escuchar de pronto en el consultorio, todas las historias que pasan de estas familias. Son catástrofes del niño con una calidad de vida muy mala para este tipo de niños. La mayoría terminan, como dijo la compañera Heidi, a veces con traqueostomías, con infecciones a repetición, con hospitalizaciones múltiples, y terminan de pronto falleciendo por este tipo de infecciones sobreagregadas. Terminan con gastrostomías, con alteraciones de alimentación, y la familia termina desgastada, o sea, rupturas de la familia. Entonces es una catástrofe muy grande. Y para uno, a veces ver pacientes que hemos tenido acá, que no tuvieron acceso de pronto a la hipotermia, verlos en consulta es algo terrible. De verdad que son catástrofes. Mientras que uno ve pacientes que de pronto sí han tenido la posibilidad de tener hipotermia, y son pacientes que tienen secuelas, pero son secuelas mínimas. Hay factores de riesgo que de pronto tenemos que analizar, ¿cierto? De intervenir de forma temprana. Yo se los digo de corazón cuando veo mis pacientes en el consultorio. Es algo terrible, muchachos. Entonces, para las familias es algo muy duro. Y la parte humana nunca se puede perder. La empatía con nuestros pacientes nunca se puede perder. Porque una de las quejas que me dan en el consultorio es el trato deshumanizado a veces que tenemos en la clínica. Y acuérdense que dependiendo del trato, se pueden derivar muchas cosas, inclusive cosas legales, ¿cierto? Las demandas dependen mucho de la empatía que usted tenga con sus pacientes. Esa es la intervención que quería hacer. Mil gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. Yo quería de pronto complementar un poquito a la respuesta para Cata, y es que uno puede hacer los pasos iniciales ahí con el cordón, que es secar, estimular, reposicionar vía aérea, aspirarse, limpiar secreciones, y uno realmente la decisión la toma como en respuesta a lo que uno va viendo, si el niño está empezando a responder o no. Entonces, te pongo un ejemplo, el niño nació, no lloró, ustedes lo empiezan a estimular y uno empieza a ver que el niño empieza a tener algo de reactividad, se empieza a mover, entonces uno tranquilamente lo deja. Pero si es un niño que nació completamente plácido, que está pálido, morado, que no tiene nada y que por más que uno ve que ustedes lo estimulen, el niño sigue exactamente igual, yo creo que ahí es donde nosotros tomamos la decisión de, independiente de cuánto tiempo lleva, tomar el bebé para poder empezar pues como la reanimación como tal. Lo último que les quería decir yo, y prometo no intervenir más, es mostrarles esta gráfica que son las tendencias de asfixia en nuestra unidad, y esto lo vemos nosotros en el Comité de Morbimortalidad, y es que nuestra meta es tener, estar por debajo de 5 por 1000 nacidos vivos de niños con asfixia, y miren que es posible, o sea, yo quiero que se saquen de la cabeza que en nuestra clínica no lo podemos hacer, que eso pasa en Europa, en Estados Unidos, o sea, son metas que, que se pueden cumplir y que las podemos hacer porque hemos visto que varios meses lo hemos logrado. Y eso es gracias a las intervenciones que hacemos, a la sensibilización que hacemos, a los talleres que ha hecho Cata con los obstetras y con la parte de enfermedad sobre la lectura de los monitoreos. Y hay momentos en donde nos ha ido muy bien. Y la tendencia en los últimos meses es horrible, como ustedes ven ahí, viene en aumento, julio, agosto y septiembre fue una cosa impresionante y es lo que nos lleva a estar hoy aquí, pero yo no quiero que nos enfoquemos solamente en eso malo, pues que es lo que nos tiene hoy aquí, sino que miremos que realmente hay momentos en donde lo hemos logrado. Entonces yo creo que sí es posible, que se necesita actitud y trabajar en esto y no bajar la guardia y seguir haciendo las cosas bien, porque se puede lograr esa meta. Y la idea es que no pase lo que pasó en estos últimos 3 meses. Bueno, tengo a la doctora Lisbeth y a la doctora Silvia. Primero Lisbeth y luego Silvia. Buenos días, yo voy a hablar de parte del equipo porque he visto que ninguno del equipo ha hablado. Yo quisiera aclarar varios puntos. Primero, todas las pacientes que atendemos aquí en la institución tienen factores de riesgo. El 90% de las pacientes de la clínica del Prado son pacientes obesas, hipertensas, diabéticas,
Y a estas pacientes desde el ingreso se les hace una monitorización estricta fetal continua. ¿Ya? Segundo, la idea del manejo de las asfixias es un trabajo en equipo, no solo es por parte de obstetricia, sino es por parte de todo el personal. Una vez se detecte el estado no tranquilizador, se debe actuar. ¿Y quién actúa? El que detecte el estado fetal. A veces nos queda muy pesado a nosotros porque estamos todos ocupados con múltiples partos, con cesárea, y sale uno de la sala y no se han a que uno salga a ponerle una reanimación, y eso no es el deber ser. Esto ya se ha discutido en varias ocasiones, se ha determinado que quien detecte el estado fetal no tranquilizador debe actuar inmediatamente. Y tercer punto que quiero aclarar para que no quede así como que en el ambiente, es que según la guía que nosotros manejamos en la institución, nosotros cuando realizamos 2 reanimaciones en úteros, primero hacemos una, si la paciente mejora, continúa la monitorización del trabajo de parto, no que una vez hacemos reanimación, operamos. Eso yo lo quiero lo quiero dejar claro porque quedó así como que un sinsabor de que nosotros reanimamos, que pasamos parto instrumentado, que pasamos cesárea. Ese es el deber ser. Uno tiene que cumplir el paso a paso. Cuando se puede, si esa paciente se realizó reanimación, mejoró, se puede llevar un parto instrumentado, pero esta tiene una prueba negativa para forceps, se opera. Si no, se atiende su parto instrumentado. Entonces yo quiero también que quedemos claros que cuando nosotros detectamos el estado fetal, si la paciente mejora, muy bien, pero si no se mejora, se hace el manejo y posteriormente, si con las 2 reanimaciones, se hace la cesárea. Entonces aquí nosotros nos guiamos es a la guía. Con respecto a la pregunta que hizo Vero, anteriormente, hace muchos años, no me acuerdo cuánto, aquí los que tenemos más tiempo, hacíamos una reanimación y operábamos inmediatamente, pero hoy en día la guía no establece eso. Muchas gracias. Bueno, Artu, ¿me dejas de complementar un poquitico, un segundo eso? Porque para tranquilidad de todos, porque es que nosotros, digamos, el monitoreo fetal también ha evolucionado. En obstetricia lo vamos a hablar cuando hagamos los talleres de monitoreo, pero para los compañeros de pediatría que de pronto no van a estar en esos talleres, nosotros digamos que estamos manejando un concepto de la fisiopatología, digamos, de la hipoxia interpretada desde el monitoreo, y hay muchas causas que son transitorias reversibles y que por eso, digamos, nosotros tratamos o intervenimos como primera opción. Hay muchas de esas hipoxias transitorias que revierten una vez nosotros encontremos la causa y posterior a una buena reanimación in útero, que no se vuelven a repetir. La causa por la cual nosotros no operamos a la primera es esa, porque hay hipoxias transitorias que se pueden corregir. La segunda, cuando ya ocurre por segunda vez, uno ya sospecha que la placenta no tiene, digamos, una reserva adecuada y que ese bebé sometido a un trabajo de parto y a una anoxia, como es las contracciones seguidas, porque eso es un trabajo de parto, ya entonces uno empieza a tomar decisiones. Por eso no se hace a la primera, por la gran cantidad de hipoxias transitorias que podemos manejar identificando la causa, solo para que quede en el ambiente que eso tiene una razón de ser. Bueno, muy bien, es parte de la discusión, de la literatura que hay actual, de la respuesta que puede haber, y nunca podemos olvidar que, por ejemplo, en una institución como Clínica del Prado, o en otras instituciones que yo conozco y que está la gente también escuchando, pues hay solamente 2 quirófanos o 3 quirófanos y está todo el quirófano ocupado y uno hizo 2 reanimaciones y no pudo pasar el bebé en los próximos 10 minutos a ser evacuado del útero. Muchas veces es por factores de índole locativo, porque o no hay la sala o no hay el equipo, porque la gente se puede incapacitar, bueno, una cantidad de factores que son ajenos al conocimiento
y que son ajenos a que de pronto haya, entre comillas, falta de voluntad por actuar. Entonces, esos son factores que nunca podemos olvidar. Yo pienso que la protocolización y el conocimiento conjunto y el esquema mental compartido que todos tenemos que tener, pues hay que estarlo haciendo, rehaciendo, y es lo que me he hecho a través de los años, y me imagino que ese es el objetivo que ahora tiene en cabeza tanto de materno-fetal como de pediatría, de esta nueva campaña, para que todos entremos en ese esquema mental compartido. Creo que David volvió a levantar la mano, contame. Hombre, por Dios, doctor, Silvia yo me la habla. levanté Silvia. Venga, un momento. Silvia, a ver, lo que pasa es que yo no veo tu mano levantada, entonces como no veo tu mano levantada, entonces por eso no te di la palabra, pero si vas a hablar, bien podás, ni más faltaba, mía. Hágale. Doctor, no, creo que reforzar parte de lo que usted dice y la doctora Liz dice, y es cierto. Yo pienso que todos en algún momento hemos tenido monitores mal. Yo creo que a medida que nos vamos capacitando, hemos podido cambiar muchas cosas. Decir que haya más personal para vigilarlo, pues me parece que es una sobreestimación de los riesgos, porque igual todos debemos estar capacitados y sin considerar el profesional que es, todos tienen el derecho a iniciar una reanimación y revisar el monitor. Pero sí pienso que falta algo, y es que nos falta mucho trabajo en equipo y mucho respeto entre los grupos de trabajo. Creo que enfermeras, médicos, ginecólogos, pediatras somos igual de profesionales y no hay respeto muchas veces en las salas de atención de parto. Entonces parecemos que fuéramos dos personas totalmente diferentes, sale el pediatra o el obstetra a comentar aparte del profesional, y eso daña, yo pienso, que la relación que es tan importante en la atención de un parto. No crean que cuando uno entra a una atención de un parto, no entra asustado con un monitor que ya lleva maluco, que uno es el que tiene que definirle y se siente apoyado solo por enfermería. Y no es lo justo, porque somos los dos profesionales más importantes que tenemos que tener una buena conexión y sigue sin existir. Y se los aseguro que a nombre de todos mis compañeros, ninguno pasa por encima de un estado fetal por ignorancia o porque no quiera pasarlo y definirle, porque a veces la cantidad de volumen es muy difícil. Entonces pienso que es importante, uno, saber que los equipos tienen que notarse como equipo, así no haya una amistad como tal, pero debe haber un respeto en el equipo de trabajo en un momento tan crucial como es atender un parto, que es difícil. No crean que uno ahí no está sufriendo y pensando un montón de cosas acerca de un bebé que puede tener consecuencias por un acto médico. Y dos, sí merecemos todos absolutamente respeto y merecemos que el compañero nos hable y no que deje la razón con el compañero siguiente o que ni siquiera sea capaz de, Silvia, yo pienso que pasó esto, deberíamos mejorar esto, o mira, hubo una error en la atención. Que no deberíamos tener miedo en opinar y tener una buena relación. Y que lo otro, que es imposible pensar que solo unas tienen la necesidad de vigilancia. Todas esas pacientes que tenemos son de alto riesgo. De hecho, las mayorías de pacientes que hacen las complicaciones son incluso primigestantes. Nada para agregar, ¿no? Gracias. Muy bien, Silvia, muy bien. De todas formas, yo pienso que todo esto pues es parte de la buena discusión que se presenta alrededor del tema. Le doy la palabra a David. Con respecto a la cesárea tiene una particularidad que no tiene ninguna otra cirugía, que es quien asume los riesgos del procedimiento no es quien se beneficia. La cesárea tiene riesgos para la madre. Como lo mencionaba Yasmín, no hay beneficios con respecto a la cesárea. Entonces, los factores que predisponen a la asfixia son exactamente los mismos que predisponen a la materna a hacer complicaciones postquirúrgicas. Entonces, al momento de decidir una cesárea, hay muchos factores que suman para la toma de la decisión. Entonces, eso no hace que sea tan fácil tomar la decisión. Perfecto, yo pienso que este es un tema pues muy amplio donde todos sabemos que la toma de decisiones a veces no es difícil, no es fácil, y por eso el manejo interdisciplinario es lo que manda la parada. Y recuerden, como lo hemos hablado siempre, la letra C es importantísima. La comunicación, la capacitación y la compasión. Hay que tener compasión del personal, de que lo que es uno hacia el resto del personal, hacia sus pacientes, y que el personal también tenga compasión con uno. La compasión es importantísima en estos grupos de trabajo. Bueno, muchachos, ya son las 8:10 de la mañana. Agradezco mucho la atención. Hubo muchos participantes. Estuvo muy bueno. Esto da incluso para simposios de 3 y 4 días. Pero nos tenemos que ir a trabajar todos.
Muchas gracias a la doctora Yasmín Abad, estuvo muy buena la presentación, vea que generó una buena discusión. La doctora Ana por el liderazgo y en la participación en la charla, la doctora Catalina orientando desde materno-fetal, la doctora Lisbeth desde obstetricia. Y bueno, que estén muy bien. Acuérdense de firmar la asistencia, por favor, tanto personal de la clínica como personal fuera de la clínica. Que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias.